Este viaje a la selva amazónica en Tambopata te permite ver cientos de guacamayos y loros, como en ninguna otra parte. Este destino turístico del Perú se convertirá en tu lugar favorito en toda la selva amazónica. ¿Listo para explorar la coipa del Chuncho? Yo soy Ever Forever, amante de los viajes y licenciado en turismo. Yo y mi mochila te mostramos la coipa del Chuncho, la selva de colores y sonidos. ¿Por qué visitar la selva amazónica de Puerto Maldonado? La primera razón para viajar a la selva en Puerto Maldonado es que en este lugar está localizado la coipa del Chuncho, el único lugar en donde es posible ver a cientos de loros y guacamayos de diversos colores en un solo lugar. En este espacio es seguro llegar a vivir esta sinfonía de sonidos y colores. A esta familia de aves se les conoce como los citácidos. La segunda razón para visitar la selva en el sector alto de Tambopata, en Puerto Maldonado, es que tienes más probabilidad de llegar a ver animales silvestres en su hábitat natural. En mi caso, en una sola mañana, llegamos a ver un caimán al lado del bote, una familia de capibaras, una pareja de monos y, por supuesto, las aves más coloridas y ruidosas de toda la selva amazónica. La tercera razón de por qué realizar el tour a la selva amazónica de Puerto Maldonado es que el paisaje ha sido el menos afectado por el hombre. El extenso bosque amazónico se mantiene prístino y, sin duda, llegar a la coipa El Chuncho navegando por el río Tambopata me ha permitido visitar un lugar impresionante en Perú, gracias a su hermoso paisaje. Además, que este sector de la selva es el más próximo al Cusco, por si tienes planeado visitar Machu Picchu. ¿Te gustaría saber cómo llegar, datos relevantes y qué lugares más visitar en Puerto Maldonado? Sigue hasta el final de este video. ¿Cómo llegar al lugar más recomendado en la selva amazónica de Puerto Maldonado? Este es uno de esos viajes que te permite conocer lo más salvaje, lo más impresionante y recomendado al viajar a la selva amazónica del Perú. La coipa El Chuncho, la cual está localizado a orillas del río que fluye hacia el río Tambopata, en el distrito y provincia de Tambopata, región de Madre de Dios y, por supuesto, en Perú. Para llegar a este lugar recomendado en la selva amazónica del Perú, tomaremos como punto de partida la ciudad capital de esta región amazónica, Puerto Maldonado. Siguiendo la vía asfaltada y por carretera en su último tramo, pasaremos por los sectores de Las Palmeras, San Bernardo, Florida Baja y al llegar al puerto fluvial de Filadelfia, habremos realizado 65.3 kilómetros en vehículo. Desde el sector de Filadelfia, en donde hay una población de 95 habitantes, seguimos el viaje en bote y río arriba. Después de pasar por el puesto de control Malinowski, seguimos por el río El Chuncho, en donde están localizados la coipa El Chuncho, a unos 13 kilómetros aproximadamente el viaje en bote. En esta misma cuenca está localizado las coipas de Siete Gallinas y Colorado. El bote fluvial te permite llegar justo enfrente de la zona arcillosa, conocido como coipa, que sirve de alimento complementario a los citácidos, familias de loros y guacamayos. Después de caminar
pocos metros, solo queda disfrutar de esta sinfonía a cargo de estas aves llena de colores. Recuerda que si me quieres consultar sobre algún viaje en el Perú, los datos de contacto se encuentran en el primer comentario fijado de este tu video. Datos relevantes que debes de saber antes de visitar la selva de Tambopata Alto en Puerto Maldonado. En la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopata existen comunidades nativas. Una de estas es la comunidad de Infierno. En su lengua sería de la siguiente manera, el cual pertenece al pueblo nativo amazónico de S.Eja. Buscas conocer de cerca una comunidad con orígenes en los primeros pobladores de la selva. Este es uno de esos lugares que posee una cultura que se inició en los albores del tiempo. La Reserva Nacional de Tambopata es considerada una de las áreas protegidas con mayor diversidad en la selva amazónica. En estos bosques se ha registrado más de 1,200 mariposas. Entre esas mariposas impresionantes está esta, conocido como la mariposa fantasma. Para los ojos humanos, sus alas son transparentes, pero para los ojos de las aves, estas alas que están cubiertas de escamas reflejan una luz ultravioleta. Ahora imagínate hablar de cada especie que habita en estos bosques amazónicos. ¿Qué lugares más visitar? Junto a la Coipa El Chuncho, en Tambopata. Durante este viaje en Puerto Maldonado, no solo visitamos la Coipa El Chuncho, también pudimos visitar un mirador que se eleva entre los grandes árboles amazónicos. Sin duda, un mirador impresionante junto a una caminata entre el bosque que te permite buscar vida silvestre. Estando ya en Puerto Maldonado, se puede visitar la popular Laguna Sandoval, que guarda mucha vida silvestre entre los bosques amazónicos y las aguas de este lago. Otro lugar a considerar es la Cocha Yacumama, en donde hay muchas palmeras y pirañas. Ni qué decir del atardecer, viéndolo desde una pequeña canoa. Si quisieras complementar tu viaje junto a un guía de turismo experimentado y recorrer los lugares más recomendados hasta llegar a Machu Picchu, visitando lugares impresionantes como estos que hay en el Perú, escríbeme en los comentarios para estar en contacto.